Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Lino Castillo y la realización de este video es para cumplir con la tercera actividad sumativa de la materia de desarrollo sociopolítico del Estado, donde vamos a estar tocando la temática del poder político y la soberanía del Estado. Vamos a estar explicando qué es cada uno, cuáles son las diferencias y cuáles son las organizaciones que puede tener un Estado como tal. Lo primero que vamos a estar definiendo en el concepto de poder político es que justamente se trata de la manera en que puede influir en las acciones y en las decisiones del gobierno de un estado en específico y de cómo éstas se pueden ir desarrollando. Es decir, es como el margen de maniobra que posee cada gobierno acerca del territorio que está dominando o que tiene bajo su control, para poder así organizarlo y ordenarlo para que este funcione correctamente. El poder político es un concepto bastante amplio, pero que se puede resumir de una muy buena manera en esas frases, debido a que el poder político justamente puede tomarse de diferentes maneras, y esto justamente va a tomar un poco más de sentido cuando vayamos a la definición de soberanía del Estado. Y es que justamente la soberanía del Estado es la libertad de las decisiones y el control que tiene un territorio, un gobierno sobre un territorio como tal. Este justamente ya está establecido en el derecho internacional como algo que tiene que estar de manera fija y que no puede dejar de existir en ningún estado del mundo que sea considerado un país como tal y que sea reconocido por la gran mayoría de las naciones que están en el mundo. Justamente una de las cosas que tenemos que destacar para poder diferenciar tanto al poder político como a la soberanía del Estado es que justamente, a pesar de que son conceptos similares, no terminan siendo lo mismo, ya que para tratar de profundizar un poco más en el tema, el poder político termina siendo como ese brazo que no se deja torcer por parte de los gobiernos en cuanto a los territorios, pero que justamente no tiene por qué garantizar esa libertad de acciones y decisiones como si lo tiene la soberanía del Estado. El poder político puede estar influenciado por diferentes factores, como lo son la cultura de cada país, cómo está desarrollado, cuáles son esos pilares fundamentales que terminan empujando a que ese poder se mantenga a lo largo del tiempo, y de cuáles sean sus intenciones según la tendencia política que maneje cada gobierno como tal. En cambio, la soberanía del Estado se vendría refiriendo justamente a esa libertad de acciones, de poder proclamarse dueño y señor de sí mismo, de las acciones que pueden tomar un país acerca de sí mismo o un territorio en específico, porque por ejemplo estos conceptos terminan desarrollándose de una u otra manera en cuanto a cómo se termina estructurando un estado como tal. Pero hacer análisis de estos conceptos es sumamente interesante, debido a que, por ejemplo, en la parte del poder político, este termina siendo prácticamente el causante de muchas de las acciones que vemos a lo largo del mundo, que terminan causando las principales noticias, terminan ocurriendo justamente en disputa de dicho poder político, ya que cuando nos referimos a un territorio, en muchas ocasiones este termina prevaleciendo siempre en un país como tal, en una sola nación, porque los gobiernos, a pesar de esos organismos que son imparciales y que no terminan coincidiendo el uno con el otro, sucede que el gobierno termina siempre siendo ese factor de mayor peso dentro de un país. Pero cuando vamos a nivel continental, ahí es cuando las cosas cambian, ya que ese poder político puede ser moldeado por las intenciones o las alianzas o los conflictos que existen entre naciones, entre unas y las otras, ya que muchos de los factores geopolíticos, que es una de las claves más importantes para poder entender de dónde proviene todo esto del poder político y de las disputas que existe entre quien tenga mayor poder político, tiene mayor dominio del mundo, y es que justamente ese poder político termina prevaleciendo justamente por esas intenciones que pueda haber dentro de una o más naciones de prevalecer entre una idea o un sentido que le quieran dar. Y en cambio la soberanía del Estado termina siendo esa independencia de acciones o de valores que quiere tener cada persona dentro de una nación. Y en este caso, muchos países, a pesar de tener poder político, no todos cumplen con esa soberanía del Estado, por lo cual hacer la salvedad de las diferencias entre cada uno de estos conceptos es sumamente importante. Y ya para concluir, tenemos el análisis de cuáles son las organizaciones que existen dentro de cada estado, ya que tenemos primero al Estado unitario, y es que se concentran en un gobierno central que ejerce control sobre todo el territorio. También está el Estado federal, que es un estado donde el poder político se divide entre un gobierno central y unidades subnacionales como estados, provincias
o regiones. También existe el Estado confederado, que son varios estados soberanos que se unen voluntariamente para formar una entidad política superior, y luego los estados descentralizados, donde se otorga cierto grado de autonomía a las unidades subnacionales como regiones o municipios para que tomen decisiones en asuntos locales. Esto ha sido un análisis bastante interesante acerca de todos estos conceptos, debido a que cada país posee sus propias características alrededor de todos ellos. Ninguno termina siendo más válido que otro, sino que se terminan causando justamente por las características de cada nación como tal, y también por los factores geopolíticos, porque así como estamos hablando de factores internacionales, los nacionales también terminan siendo importantes, ya que hay países que tienen estados de muchísima densidad poblacional y que terminan siendo bastante llamativos, ya que, por ejemplo, en el caso de los países que tienen estados con muchísimas personas y que son de grandes dimensiones, es adecuado que también tengan como su propia autonomía debido a la gran densidad de personas que viven allí. De esta manera finalizamos este video, esperando que les haya gustado, y nos vemos en la próxima.